Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo y probablemente el último de esta serie de la entrevista técnica. Ha sido una serie espectacular que me encantó grabar y en este capítulo voy a meterte 4 pruebas técnicas, 4 ejercicios reales que te vas a encontrar en entrevistas técnicas de programador y en pruebas técnicas y en ejercicios que te van a poder hacer perfectamente. Prepárate con estos ejercicios y superarás tu próxima prueba técnica sin ningún tipo de problema. Para que no lo sepa y haya llegado nuevo en este vídeo, una prueba técnica son ejercicios como una especie de examen que te hacen dentro de una entrevista de trabajo para ser programador, para que tú demuestres conocimiento. Como ya comenté en este vídeo aquí, son pruebas que a mí personalmente no me gustan porque demuestran un conocimiento muy pequeño realmente, porque realmente el conocimiento se demuestra en el campo de batalla, trabajando día a día en una empresa y ya está. Y en un mes puedes demostrar mucho más que en una prueba de media hora. Aparte de trabajar bajo presión y resolver un ejercicio, un examen con un montón de ojos mirándote o con 2 o 3 ojos de desconocidos mirándote, con la presión de que quieres conseguir el trabajo y tal, pues evidentemente no es la mejor situación. Pero bueno, no estamos aquí para quejarnos, sino para poner soluciones, amigo. Así que te voy a dejar 4 ejercicios, 4 pruebas técnicas que van a hacer que tu lógica haga ¡pum! ¿Ok? Y que tus habilidades para resolver estas pruebas y estos ejercicios hagan ¡pum! ¿Vale? Por cierto, creo que este va a ser el último capítulo de esta serie, pero si llegamos a 2000 me gustas en este vídeo, si conseguimos 2000 me gustas ya en este vídeo, automáticamente me preparo otro capítulo con más preguntas no técnicas, preguntas técnicas de algún lenguaje, más ejercicio o lo que sea, y lo subo automáticamente, pero tengo que ver un apoyo brutal, un apoyo desmesurado para poder hacerlo, ¿vale? Así que deja tu like, deja tu comentario, mírate los cursos que tienes aquí abajo en la descripción, porque aparte de las 4 pruebas técnicas que te voy a dejar hoy, te dejo en la descripción un curso en el cual tengo 50 resueltas, que se dice pronto, que te va a dar para semanas y semanas de práctica, de ejercicio y sobre todo para ejercitarte tú mismo y coger esa habilidad para superar luego las pruebas técnicas que te van a proponer en el mundo real y conseguir el puto trabajo que quieres ya desde hace tiempo. Así que revísalo, apúntate y sin más, empezamos, nos vamos al ordenador directamente, me dejo aquí la jirafa y todo el rollo y me voy al ordenador para resolver los ejercicios contigo, así que ¡let's go! Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio, que va a ser el ejercicio 2. Lo primero, darte unas pequeñas advertencias, y es que estamos haciendo los ejercicios en español por fines didácticos, es decir, para que la gente lo entienda mejor. En la vida real te recomiendo que uses nombres en inglés para nombrar tus variables, tus funciones, etc. También es recomendable que cuando te enfrentes a una prueba técnica para una entrevista de trabajo para entrar a una empresa como desarrollador, en cada ejercicio hagas un test. El tema de los test lo haremos nosotros al final del curso para ir al grano e ir haciendo ejercicios y que vayas ejercitando tu lógica de programación. También todos estos ejercicios son genéricos y podrías resolverlos con cualquier lenguaje de programación, aunque en mi caso voy a usar JavaScript. El resultado de estos ejercicios siempre mostrarlo por la consola o la terminal, de acuerdo de tu sistema operativo, y también comentarte de que hay muchas soluciones válidas para un mismo ejercicio, así que no te preocupes si has seguido unos pasos diferentes a mí para solucionar el problema que te voy a proponer ahora. Bien, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Pues dada una cadena de texto, comprobar si es un palíndromo o no. ¿Vale? Los palíndromos son simplemente palabras que se leen igual aun estando invertidas, es decir, por ejemplo, Ana se lee igual tanto al derecho como al revés. Bob se lee igual tanto normal como si lo invierte. Otto también se lee igual tanto normal como si lo invierte, y de igual forma Allí ve Sevilla se lee igual tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Así que estos son palíndromos, y en este caso para hacer el ejercicio no tenemos que tener en cuenta espacios, símbolos raros, tildes, cualquier tipo de cosa de estas, porque nosotros simplemente queremos comprobar si un palíndromo es correcto o no, dado un parámetro que nosotros le vamos a pasar a una función que vamos a desarrollar ahora. Te pongo por aquí un ejemplo de cómo tendríamos que hacerlo. Vamos a ejecutar la función palíndromo, por ejemplo, con el parámetro Otto, con el texto Otto, y esto nos tiene que devolver true, porque correcto es un palíndromo. Y luego si hacemos lo mismo, ejecutamos la función palíndromo pasándole como un parámetro Víctor, nos va a devolver false, porque evidentemente Víctor no es un palíndromo. Así que vamos a resolver este ejercicio. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo te propongo que ya empieces a hacerlo tú antes de que yo te diga los pasos ni nada, pero bueno, si quieres que te dé una pequeña orientación, te voy a decir cómo hacerlo, cómo lo voy a hacer yo en un principio. Mira, voy a tener una función con un parámetro texto. Luego voy a separar el texto que me llegue por parámetro en un array de letras, ¿de acuerdo? Esto vamos a estar usando funciones de JavaScript y vamos a estar viéndolas en la documentación de JavaScript y todo. Luego vamos a darle la vuelta a ese array de letras y luego vamos a unir el array de letras de nuevo
en un string y lo vamos a comparar con el parámetro original. Es decir, que vamos a generar un string nuevo manipulando el que nos ha llegado por parámetro y lo vamos a comparar al original que nos ha llegado por parámetro. De esa forma vamos a ver si realmente es igual uno que otro. Y de esa forma vamos a poder comprobar si es un palíndromo o no. Esta es una de las muchas soluciones que podemos hacer para resolver esto. Así que vamos a empezar a resolverlo ahora mismo. Vamos a resolver el ejercicio del palíndromo, ¿de acuerdo? Vamos a crear primero una función que se llame palíndromo, y le vamos a pasar un parámetro texto. Y dentro de la función, pues tenemos que hacer lo siguiente. Lo primero de todo, separar el string que nos llega en un array de letras. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos creamos una variable, por ejemplo, que se llame invertido, y aquí tenemos que usar el texto y tenemos que usar la función split. ¿Qué hace la función split? Pues te lo voy a explicar ahora mismo. Bien, la función split lo que hace es separarme un texto por un separador que yo quiera. No quiero utilizar ni un espacio, ni un guión, ni nada para separar ese texto o ese string en un array con los elementos que lo separan. En este caso, lo que quiero es que no me separe por nada y que cada letra me la guarde en un array. Es decir, que dentro de invertido yo lo que voy a tener en este momento es un array, ¿vale? Lo podemos comprobar, es muy sencillo. Simplemente si hago aquí un console log de invertido, pues voy a ver que si ejecuto la función palíndromo y le paso un texto, en este caso Otto, lo vamos a ejecutar por la consola. Ejercicio 2.js. Vemos cómo me separa la palabra en un array de letras, ¿de acuerdo? Y claro, si yo por ejemplo tuviera un texto que tiene guiones, por ejemplo, y yo utilizo split guión, lo que va a hacer es utilizar ese separador para partirme el string en dos trozos utilizando ese separador. Pero si no le indico ninguno, me va a separar cada una de las letras y me va a generar un elemento dentro del array, ¿de acuerdo? Para cada letra. Si ejecuto ahora con el guión, fíjate cómo me ha separado el texto en dos partes utilizando como separador el guión, ¿de acuerdo? Así que eso es lo que hace la función split. Si quieres revisar un poco más, puedes hacer en Google split JS, lo busca y aquí te aparece un poco más de ejemplos. Simplemente es pasarle un separador y luego tiene más parámetros que le podemos indicar, pero aquí te pone algunos ejemplos, por ejemplo separar con espacio, separar por coma, y luego eso nos genera el array, ¿no? Aquí tienes algunos ejemplos también, pero le vamos a pasar una palabra normal y que cada letra sea un elemento del array. Bien, ahora lo que tengo que hacer es darle la vuelta al array. ¿Cómo lo hago? Pues utilizando la función reverse. Ok, puedo encadenar las funciones así, una detrás de otra, cada método, ¿vale? O lo puedo hacer incluso así, un método en cada línea. Entonces, si yo hago reverse, lo que hago es darle la vuelta a un array, ¿vale? Si yo busco en la documentación aquí de Mozilla, si yo busco aquí reverse, que lo que hace reverse es invertir el orden de los elementos de un array. Como estamos viendo aquí, si tenemos este array y usamos reverse, ¿vale? Usamos reverse como estamos viendo por aquí, le da la vuelta. Simplemente lo que hace es eso, darle la vuelta a un array. Entonces, en este momento, si yo ejecuto mi programa, vamos a ver que el resultado es el mismo, aún habiéndole aplicado el reverse al array de letras. Entonces, ahora, como ya tengo el reverse aplicado, lo único que tengo que hacer es volver a unir el array en un texto. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo meto por aquí algo más? Hola, aparte en el parámetro que le estoy pasando al palíndromo, pues lo que pasaría es que me generaría todas las letras, pero como estamos viendo, me lo ha invertido y la A es la primera, la E es la segunda, la O la tercera, y vemos que empezaría al revés, ¿vale? Estamos viendo cómo le da la vuelta realmente. Entonces tenemos que tener en cuenta que el reverse le da la vuelta a los elementos de un array, invierte un array. Vale, pues ahora lo que puedo hacer es aplicar la función join y lo que puedo hacer es unir los elementos de un array en un solo texto, en un texto en sí, en un string, ¿vale? Y de esa manera tenemos una variable invertido que vamos a poder comparar con el texto original, que es otra variable, ¿no? ¿Qué pasa si yo uno los elementos ahora mismo? Pues si hago console log voy a ver que me devuelve la palabra Otto. Ahora bien, si yo hago join guión o join, yo qué sé, tubería, me va a unir el texto con un separador entre cada elemento que va a ser la tubería, ¿vale?
Ahí lo vemos, ¿ok? Entonces simplemente esta función sirve para esto, este método sirve para esto, ¿vale? Entonces simplemente para yo devolver un true o un false puedo hacer un if perfectamente, puedo hacer aquí un if y decir que si invertido es igual a texto, e incluso puedo utilizar el triple igual, es decir, que no sea una simple comparación, sino que además compruebe que el tipo de dato es el mismo, porque con el igual yo puedo comparar que si tengo en un string el número 1 dentro de comillas, y lo comparo con otro 1, que sea un tipo de dato number o un int o lo que sea, pues en ese caso sí que me va a dar true, pero yo lo que quiero es comprobar incluso el tipo de dato, por eso usamos el triple igual y es recomendable usarlo siempre que se pueda. Entonces voy a comprobar si el texto invertido es igual al texto que me llega por parámetro, y en ese caso pues voy a devolver un true. Entonces aquí podría hacer return true, y en el caso de que no, podría hacer else y hacer un return false. Esto ya me daría un resultado bueno, pero ahora vamos a ver cómo mejorar un poco esta parte, este trozo de código, ¿no? Esto me daría el false. Entonces, una vez hecho esto, puedo hacer un console log para ejecutar mi programa y que se vea un resultado correcto. Entonces yo podría, por ejemplo, concatenar aquí un texto y preguntar, ¿es un palíndromo? ¿Es un palíndromo? Y que me diga si es true o false. Entonces voy a ejecutar y me dice, ¿es un palíndromo? True, ¿vale? Porque Otto sí es un palíndromo. Si paso, por ejemplo, la palabra hola, eso ya no es un palíndromo, y si lo ejecuto voy a ver que me devuelve false. Ok, por tanto ya el resultado está bien, pero esta parte de aquí está un poco fea porque estoy haciendo dos returns cuando podría hacer solamente uno. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues borro esto, quito el if y entonces puedo hacer return y la condición, porque al final esto es una condición y esto me va a devolver o true o false. Estoy haciendo uso de un operador de comparación, entonces al hacer esta comparación me va a devolver true o false, simplemente. Y también, si quieres, lo puedes meter entre paréntesis para que lo veas más claro, incluso para que me haga esa operación ahí dentro de los paréntesis y me devuelva un resultado, pero igualmente si le quitas los paréntesis también va a funcionar. Si ejecutamos me dice que es false, pero si le paso un palíndromo correcto, por ejemplo era allí ve Sevilla, ok, allí ve Sevilla, y si ejecuto esto pues me va a mostrar que es un palíndromo correcto. Por tanto ya tenemos este ejercicio resuelto y te va a ser útil en el caso de que te pregunten algo similar en una entrevista técnica, en una prueba técnica para entrar a un trabajo, o simplemente si estás buscando estimular y mejorar tu lógica de programación para, pues eso, pensar en el problema y resolverlo. Así que nos vemos en la siguiente clase con otro ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio o el siguiente reto. Va a ser el ejercicio 3.js, ¿de acuerdo? El enunciado de este ejercicio 3 es el siguiente: dada una palabra, buscarla en una frase y devolver cuántas veces aparece en ella, ¿de acuerdo? La frase y la palabra deben ser parámetros de una función, ¿ok? Y por aquí te pongo un ejemplo. Vamos a tener una función coincidencias y vamos a pasarle una frase, ¿ok? Y luego como segundo parámetro le vamos a pasar la palabra a buscar dentro de la frase. Y entonces en este caso, en la frase que le estamos pasando a la función, le estamos pasando un texto que dice hola, soy una palabra en una frase palabra, ¿vale? Y en este caso nos tiene que devolver, al estar buscando la palabra, me tiene que devolver 2. Sin embargo, si tengo una frase, si le paso la frase soy la frase y le paso como texto a buscar Víctor, en este caso no devuelve 0 porque hay 0 ocurrencias dentro de esa frase, es decir, no la encuentra, por tanto hay 0. Y eso es lo que vamos a hacer, que nos cuente la palabra que estamos buscando dentro de una frase. Este sería el reto que te propongo que intentes hacer ahora. Para el vídeo y lo intentes hacer. De cualquier forma te voy a explicar los pasos que yo haría, ¿de acuerdo? Yo haría los siguientes pasos. ¿Cómo hacerlo? Lo primero, crearía una función con 2 parámetros, ¿vale? De todas formas, si quieres una pequeña orientación, yo te voy a explicar cómo hacerlo, o los pasos que yo he diseccionado para resolver este programa. Lo primero, crearme una función con 2 parámetros, la frase y la búsqueda. Luego, poner el string que me llega como frase en minúsculas y limpiarlo. ¿Qué significa limpiarlo? Pues eliminar, por ejemplo, los puntos, las comas, las exclamaciones, los guiones. Eso lo vamos a eliminar del string para que se quede un string limpio. Además, lo vamos a poner en minúsculas para que la coincidencia sea más clara de buscar. Luego vamos a comprobar si la búsqueda esté incluida en la frase, es decir, si no está incluida, pues directamente que nos devuelva 0, nos devuelva 0 resultados que encuentra.
Luego vamos a crear un array de palabras de la frase, es decir, vamos a coger la frase una vez limpiada y tal, la vamos a dividir por el espacio que hay entre cada palabra de la frase y vamos a meter todas esas palabras en un array. De esa forma vamos a poder recorrer cada una de las palabras y mapear esas palabras y hacer un contador dentro de un objeto JSON y de esa manera contar cuántas veces aparece cada palabra, también mediante un bucle, ¿ok? Y luego por último devolver el contador de la búsqueda, ¿ok? De la palabra que estoy buscando realmente, a ver si hay alguna coincidencia, ¿ok? Así que esto es lo que vamos a hacer en este ejercicio y lo vamos a resolver ya. Bueno, pues vamos a resolver este problema. Lo primero que vamos a hacer va a ser crearnos la función coincidencias, y lo que voy a hacer es pasarle dos parámetros. El primero, la frase, ¿de acuerdo? Y el segundo, la búsqueda. Bien, pues una vez que tenemos la función definida, lo que vamos a hacer es limpiar la frase, ¿ok? Vamos a limpiar el texto, vamos a hacer let texto_limpio. ¿Y qué vamos a hacer para limpiarlo? Lo primero, la frase la vamos a poner en lower, ¿de acuerdo? En minúscula, to lower case, ¿ok? Con este método la frase se quedaría totalmente en minúscula. Y aparte vamos a encadenar otro método que es el método replace. Y el método replace me permite eliminar pues cosas de dentro de un string, ¿vale? En este caso el string sería este y voy a reemplazar por ejemplo las comas por un vacío, ¿vale? Por nada. Voy a reemplazarlas por nada. De esta forma, si yo hago console log de texto_limpio, voy a ver lo siguiente. Voy a ejecutar la función coincidencias y le voy a pasar la frase. Le voy a pasar la frase hola, coma, ¿qué tal? Coma, soy Víctor Robles. Vale, yo le paso esta frase. ¿Qué pasa si yo ejecuto mi programa del ejercicio 3 en la consola? Me dice, hola, ¿qué tal? Soy Víctor Robles, ¿vale? Me lo ha puesto en mayúscula, en minúscula, porque si yo pongo, por ejemplo, aquí Víctor y ejecuto de nuevo, me lo sigue poniendo en minúscula. Y como podemos comprobar, solo me ha quitado la coma del hola, porque el string que teníamos definido era hola, coma, ¿qué tal? Y otra coma. Entonces yo lo que quiero es limpiar las comas, los puntos, todo esto, ¿vale? Que no aparezcan aquí en ninguna parte, ¿vale? Yo le he puesto un punto al final, pues no quiero que aparezca ninguna cosa de estas, porque si no, cuando yo mapee todas estas palabras, en el índice de palabras, pues me aparecerá una que sea Robles punto, y eso no me interesa que sean palabras limpias porque yo voy a hacer una búsqueda limpia. Entonces, ¿cómo elimino eso? Pues en lugar de buscar de esta manera o de reemplazar de esta manera la coma, lo que voy a hacer es meterle una expresión regular. ¿Cómo hago esto? Pues simplemente para meter la expresión regular meto barra, ¿vale? Y aquí en medio yo ya puedo meter, por ejemplo, un patrón de expresión regular, y en este patrón voy a meter todos los caracteres que yo voy a querer eliminar de manera global, ¿vale? Y de manera indistinta de si es algo mayúscula, minúscula o lo que sea, ¿vale? Entonces le voy a poner, por ejemplo, que elimine la exclamación para abajo, la exclamación para arriba, que elimine el punto, que elimine la coma, que elimine el guión también. Todo esto, todas las coincidencias que yo encuentre de manera global y indistintamente de si está junto a una palabra en mayúscula o minúscula o lo que sea, todo esto va a ser sustituido por un espacio vacío, ¿vale? Por la nada, ¿ok? Ni un espacio en blanco ni nada, simplemente por nada. Entonces, de esa manera, el texto va a estar limpio cuando yo ejecute esto. Fíjate que el texto me lo acaba de limpiar completamente. Ya no hay ninguna coma, no hay ningún punto, no hay nada. ¿Ok? Simplemente es el texto en minúscula que yo puedo separar y diseccionar muy bien en un array, ¿vale? Ok, luego me voy a crear una variable resultado. Let resultado, que va a ser igual a 0, que esto es lo que vamos a devolver en el caso de que no haya ninguna coincidencia o que sí, en el caso de que no se encuentre dentro del texto limpio la búsqueda. Entonces yo voy a hacer if texto limpio punto includes, y en includes le voy a pasar la búsqueda. ¿Qué hace la función includes o el método includes? Pues busca si realmente dentro está incluido lo que yo le paso por parámetro, ¿vale? Si no tienes claro cómo funciona, pues aquí en la documentación de Mozilla puedes buscar includes y te va a salir por aquí lo que es. Ok, simplemente lo que hace el método include es determinar si una cadena de texto puede ser encontrada dentro de otra cadena de texto, ¿vale? Aquí podemos ver un ejemplo, tenemos una frase y con el includes podemos buscar una palabra y esto nos va a devolver true o false, simplemente, ¿vale? Y ya está. Entonces con esto podemos saber si la búsqueda realmente está incluida dentro del texto, ya limpiado, una vez limpiado. Entonces, en el caso de que
En el caso de que se encuentre la coincidencia dentro del texto, en el caso de que sí que exista la búsqueda dentro de la frase, una vez limpia, pues lo que vamos a hacer va a ser toda la lógica para contar cuántas veces aparece la búsqueda dentro de la frase. Pero en el caso de que no, lo que vamos a hacer es darle al resultado el valor de 0, es decir, que no ha encontrado nada, y luego al final, por último, vamos a hacer return resultado. Esto sí o sí lo vamos a hacer. Entonces, en el caso de que sí que exista una coincidencia, pues lo que vamos a hacer va a ser crearnos una variable que se llame palabras y vamos a dividir la frase limpia, ya el texto guión bajo limpio, lo vamos a dividir por espacios, ¿de acuerdo? Por los espacios que tiene la frase. Entonces de esa manera vamos a conseguir el siguiente array. Vamos a hacer console log de palabras. Vamos a conseguir lo siguiente si lo ejecutamos en la consola. Bueno, de momento no vamos a conseguir nada porque no le estamos pasando el parámetro. Tenemos que pasar el parámetro, por ejemplo, vamos a buscar Víctor. Ok, lo buscamos en minúscula, pero como luego lo pasa a minúscula, lo encuentra. Entonces, como sí que lo encuentra, como sí que encuentra una coincidencia, vemos que nos ha dividido la frase por palabra y nos la ha metido cada palabra dentro del array. Ok, y eso es lo que hace el split y estamos separando por el espacio que hay entre palabra y palabra. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es mapear, ¿de acuerdo?, estas palabras para que cada una de estas palabras sea una propiedad de un JSON y en ese JSON dar un valor a cada propiedad contando cuántos elementos se encuentran dentro de la frase. Por ejemplo, voy a crearme la variable con let que se llame mapa, ¿ok? Y esto lo vamos a inicializar de esta manera porque va a ser un objeto JSON con las llaves, ¿ok? Por tanto, ahora yo lo que tengo que hacer es recorrer todas las palabras porque es un array. Voy a hacer for y voy a hacer lo siguiente: let palabra of palabras. Ok, y entonces voy a recorrer cada palabra que se encuentra dentro del array de palabras. ¿Qué diferencia hay entre el for of y el for in, entre estos dos operadores en este bucle? Pues que el for in lo que hace es mostrar el índice o conseguir el índice y la propiedad en sí. Vale, ¿qué hace el of? Pues esto sería lo mismo que hacer un for each en PHP o en cualquier otro lenguaje. Esto lo que haría sería conseguir el valor que hay dentro de cada elemento del array. Es decir, yo voy recorriendo palabras y voy consiguiendo el valor de cada palabra, de acuerdo, que tengo guardado aquí. Voy recorriendo y voy consiguiendo hola, qué, tal, soy, Víctor, roles, todo eso en cada iteración. Pero si yo utilizara el for in, lo que haría sería conseguir el índice 0, 1, 2, 3, 4. Lo que haría sería conseguir el índice, ¿vale? Y la propiedad en sí, no el valor. Entonces yo me interesa ahora mismo conseguir el valor y crear una propiedad dentro del JSON por cada uno de esos valores. Entonces lo que voy a hacer es crearme esas propiedades dentro de mi mapa, de mi mapeo. Voy a hacer un if para comprobar si existe ya la palabra mapeada. Voy a hacer un if mapa palabra, ¿vale? Porque lo que me interesa es añadir al mapa, añadirle la palabra como índice, ¿vale? Como propiedad. Entonces, si existe la palabra dentro del mapa, pues lo que voy a hacer es mapa palabra más, es decir, le sumo 1 al valor que tenga dentro ya. Pero en el caso de que no exista, que será lo más probable, si no existe, pues lo que vamos a hacer es a mapa palabra, que es la palabra que estamos recorriendo en ese momento. Es decir, por ejemplo, si estamos recorriendo Víctor, ¿vale? Pues nos va a crear dentro del objeto JSON una propiedad Víctor y le va a dar el valor que yo le indique aquí, y le va a dar un valor. En este caso, el valor de la palabra cuando no existe al principio, pues va a ser 1. ¿Ok? Esto lo vamos a entender muy fácil porque voy a hacer un console log de palabras y voy a hacer un console.log de mapa. ¿Qué va a pasar aquí? Siempre es recomendable cerrar con punto y coma, aunque no es obligatorio, ¿vale? ¿Qué va a pasar aquí? Que si yo ejecuto mi programa, veo que tengo todas las palabras y luego veo que tengo mi objeto JSON, que he utilizado el contenido de cada elemento del array para crear una propiedad dentro del objeto JSON. Y le estoy dando un valor a cada uno. Como ninguna de estas palabras existía originalmente dentro del mapa, porque el mapa estaba vacío, pues le da el valor 1. Pero ¿qué pasaría si se repitiera una palabra? Por ejemplo, la palabra Víctor, ¿vale? La pongo por aquí de nuevo, Víctor. Ok, si se repitiera esa palabra, que es la que yo estoy buscando realmente,
Si se repitiera, veo que me aparecen muchos más elementos en el array y veo que los contadores han variado, es decir, la palabra Víctor ya aparece 3 veces. ¿Por qué? Porque en el bucle, en el momento que estamos recorriendo la palabra Víctor, la ha localizado en el mapa, como en un principio no existía, le ha dado el valor 1 y en las siguientes iteraciones, como sí que existía, le ha sumado 1 al valor que ya existía dentro del mapa. Y como luego la ha encontrado otra vez, ¿vale? Ha vuelto a entrar este if y le ha vuelto a sumar 1, por eso nos aparece 3, ¿ok? Entonces hemos hecho un pequeño mapa, un mapeo de lo que son las palabras de la frase. Bien, pues de esa manera ya tenemos el contador hecho. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer, en lugar ya de hacer los console logs aquí, lo que tenemos que hacer es a resultado darle el valor de mapa y sacar el contenido que tiene, en este caso, que tiene el índice o la propiedad Víctor. La propiedad Víctor y el valor es 3, por tanto tengo que sacar ese valor. ¿Cómo lo hago? Pues uso mapa, corchete y así puedo acceder a una de las propiedades. ¿Qué propiedad quiero? Pues la propiedad que me ha llegado como búsqueda, ¿vale? Que es esta de aquí, búsqueda. Entonces utilizo la búsqueda que yo le he pasado para seleccionarla de las propiedades del mapeo y de esa manera tengo el resultado final que voy a devolver. De esta manera ya me va a devolver mi resultado correcto. Vale, yo estoy buscando la palabra Víctor dentro de mi frase y aparece 3 veces. Ok, por tanto, ahora si yo hago un console log, console.log, vamos a hacerlo por aquí, voy a invocar a la función. Voy a hacerlo así y entonces le voy a poner como primer parámetro al console log número de coincidencias, 2 puntos, espacio, coma, para luego meter el segundo parámetro que es la invocación a la función y la frase, y por último ejecuto y me aparece número de coincidencias en la frase 3, ¿vale? Porque la palabra que estoy buscando es Víctor y aparece 3 veces. Ahora bien, si buscara otra palabra, por ejemplo Robles, ok, y ejecuto, ay, me equivoqué. Ejecuto por aquí, me dice que aparece 1, porque Robles solo aparece una vez en la frase, como podemos estar comprobando, solo aparece aquí, ¿vale? Entonces ya está, ya tenemos el ejercicio resuelto. ¿Qué pasaría si yo utilizara de nuevo, utilizo la función y busco una palabra que no existe dentro de la frase? Por ejemplo, yo pongo aquí, esta es mi frase, y yo busco aquí algo que sea, pues por ejemplo, busco aquí Paco. Ok, pues ¿qué va a pasar? Que me va a decir que cero coincidencias, aquí lo vemos, ¿vale? Si comentamos esta línea y ejecutamos, me va a decir 0 coincidencias porque no ha encontrado realmente ninguna palabra que sea Paco dentro de la frase. Por tanto, yo creo que ha quedado bastante claro y ya tenemos resuelto este otro ejercicio que puedes encontrarte en una entrevista técnica, y si no te lo encuentras, pues ha sido un ejercicio bastante interesante para estimular nuestra lógica de programación. Bien, pues vamos con el ejercicio número 4, vamos a crear el archivo ejercicio 4.js. Bien, el enunciado del ejercicio 4 es el siguiente. Dada una cadena de texto, darle la vuelta e invertir el orden de sus caracteres sin usar métodos propios del lenguaje, solo estructuras de control, ¿de acuerdo? Porque sería muy fácil hacer esto, como ya hemos visto en ejercicios anteriores, usar la función split, darle la vuelta con el reverse y luego usar el join para unir. Pero en este caso, en este ejercicio, se requiere en concreto usar estructuras de control para ello únicamente y no usar ningún método por defecto que traiga el lenguaje de programación. Esto puede ser que en alguna prueba técnica que te hagan te lo requieran, es decir, resuelve este ejercicio pero no utilices tal cosa. Eso puede pasar también en cualquier entrevista técnica o en cualquier prueba que te hagan para entrar a un trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear una función que sea invertir, le pasemos una cadena de texto y nos la devuelva y nos devuelva el texto invertido. Simplemente así. Fíjate en estos ejemplos. Si le pasamos Víctor, devuelve Rockziff, ¿vale? Si le pasamos Robles, devuelve Selbor, ¿ok? No invierte esa cadena de texto, le cambia el orden a las letras. Entonces, ¿cómo hacerlo para cumplir con el ejercicio sin usar métodos por defecto? Lo primero, tener una función con un parámetro cadena o texto, como tú quieras, ¿vale? Luego, crear una variable para guardar la cadena invertida y luego un bucle que recorra el string letra a letra y guarde los caracteres en la variable. Y por último, devolver esa variable. Simplemente es utilizar el for y hacer un bucle for of y ir guardando cada uno de esos caracteres de nuevo en la cadena. Así que si quieres intentarlo tú siguiendo estas directrices o haciéndolo como tú quieras, pues puedes pausar el vídeo e intentarlo tú.
En mi caso yo voy a resolverlo ya para que vean la solución. Bien, vamos a tener una función que se llame invertir, ¿ok? Y le vamos a pasar un parámetro que sea texto, por ejemplo. En esta función lo que tenemos que hacer es, lo primero, crearnos una variable que se llame invertido, que es para guardar aquí el texto invertido, y la vamos a inicializar con nada dentro. Entonces lo que tenemos que hacer es recorrer el texto que nos llega. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos for, vamos a crear for let letra of texto, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es recorrerme todo el texto y sacarme cada letra del texto, ¿vale? Si hacemos un console log de letra y ejecutamos la función y le pasamos cualquier texto, en plan victorroblesweb.es, ¿vale? Si le pasamos ese texto y yo ejecuto mi función en la terminal aquí de Visual Studio Code para verlo rápido, pues ejecuto, por ejemplo, node ejercicio 4.js, ¿vale? Veo que el bucle, este bucle en concreto, me muestra cada una de las letras, me saca cada una de esas letras, ¿vale? A diferencia de si usara el for in, veo que si ejecuto el programa me sacaría el índice. El for in me saca el índice de cada una de esas letras y el for of me saca los valores de cada una de esas letras. Cualquier string puede ser trabajado como si fuera un array o un arreglo o una matriz, ¿no? En este caso así es, ¿vale? No hace falta convertir este texto en concreto a un array para poder trabajar con él y recorrer cada una de sus letras. Lo podemos hacer así también. Ok, pues ya tenemos cada una de esas letras usando el for of, ¿vale? Ahora lo que tengo que hacer es guardar cada una de esas letras dentro de la variable invertido. Entonces tengo que hacer invertido y tengo que darle un valor, y el valor que le tengo que dar es el siguiente. Tengo que poner delante cada una de las letras nuevas que yo vaya recorriendo, es decir, la letra que esté recorriendo en este momento la tengo que poner delante de la letra anterior, ¿ok? O del texto anterior que yo he recorrido. Imagínate que ya he recorrido esta parte de Víctor, ¿vale? Pues yo lo que tengo que hacer es poner cada letra nueva al principio, ¿vale? Yo pongo primero la V, ¿vale? Luego la siguiente la recorro y la pongo primero. I. La siguiente la recorro y la pongo primero. C. La siguiente la recorro y la pongo primero. Y así, ¿vale? La siguiente la recorro y la pongo primero. Y así es como le puedo dar la vuelta. Claro, si yo hago más igual, si yo hago esto, invertido más igual letra, lo que hace es concatenarle a la cadena ya por defecto, le concatena la letra en sí. Y esto no nos va a sacar el texto invertido, sino que nos va a guardar de nuevo letra a letra. Nos va a ir concatenando letra a letra dentro de la variable invertido, pues las letras en el mismo orden, de forma de que si yo hago un console log de invertido en este momento, voy a ver que si lo ejecuto aquí en la terminal 4.js, veo que me saca el mismo texto, me ha vuelto a concatenar de la misma forma. Sin embargo, si en lugar de hacer esto hago letra y le concateno con el más también lo que es el texto anterior de invertido, pues lo que estoy haciendo precisamente es eso, ir poniendo primero cada letra que vaya recorriendo, y de esa forma le voy a dar la vuelta al string, ¿ok? ¿Vale? Si lo ejecuto ahora, veo que le acabo de dar la vuelta al string, porque cada vez que voy haciendo una iteración voy añadiendo primero esa letra, ¿vale? En lugar de añadirla después. Si añado después, el orden es el mismo del string que yo le estoy pasando. Si la añado primero, el orden pues se invierte completamente y simplemente le voy añadiendo a la variable invertido el contenido que ya tenía más la letra nueva, y así he invertido el resultado, he invertido el texto, ¿ok? Y por último ya simplemente tengo que hacer un return para cumplir con el ejercicio. Tengo que hacer un return invertido, y así pues voy a devolver aquí mi string invertido. Luego también pues tendré que hacer un console log por aquí para ver el resultado. Texto invertido. Ok, y si lo ejecuto aquí en la consola, veo que me pone texto invertido y pues le acaba de dar la vuelta al texto que yo le he pasado originalmente. Vale, así que el ejercicio ya está resuelto como nos dice el enunciado. Ahora bien, hubiera sido incluso más sencillo que hacer este bucle, etcétera, y hacer este pequeño algoritmo. Hubiera sido más sencillo crearnos, por ejemplo, la misma función, la vamos a sobreescribir, invertir, le voy a pasar el texto, y en una sola línea nos podíamos haber quitado todo esto, ¿vale? Que sería lo que yo haría realmente.
pero si el ejercicio no obliga a hacer estructuras de control, pues lo hacemos y ya está. En este caso yo lo que haría sería hacer un return, coger el texto, ¿vale? Convertirlo en un array, hacer un split y separar cada letra una a una, sin ningún tipo de criterio de separación, sino que nos separe cada elemento, ¿vale? Entonces vamos a tener un elemento en un array por cada letra, luego le hacemos el reverse, que esto lo que hace es darle la vuelta a un array, invertirlo completamente, y luego el join, que lo que hace es unirnos los elementos de un array en un solo string. Me acuerdo, aquí he puesto reverser, es reverse, en un solo string, y de esa manera lo que estoy haciendo es crearme un array primero con cada letra del texto, le doy la vuelta a ese array, por tanto ya está invertido, y luego uno cada elemento de ese array en un solo string por este criterio de separación, en este caso ninguno, para que nos ponga todas las letras juntas, y de esta forma el resultado va a ser exactamente el mismo. Es decir, si yo lo ejecuto en la terminal, no de ejercicio 4.js, veo que me genera ya un problema porque estoy escribiendo mal esto, he escrito reserve y es reverse. Esto siempre te puede llegar a pasar, estás escribiendo lo que sea y no te das cuenta y escribes algo mal y entonces pues te salta un error, pero bueno, lo arreglamos y así vemos cómo se hace y lo ejecutamos y el resultado es exactamente el mismo. Así que ya tenemos esta prueba técnica resuelta. Bien, vamos a hacer ahora el reto número 6 o el ejercicio número 6, que podríamos encontrarnos en cualquier entrevista técnica para programador, ¿de acuerdo? El enunciado del ejercicio número 6 es el siguiente: dibujar un cuadrado hueco, ojo a esto, hueco, con asteriscos. Por ejemplo, nosotros vamos a tener la función cuadrado a la cual le vamos a pasar un número, el número 4 por ejemplo, y esto nos tiene que devolver un cuadrado con el tamaño de lado que yo le he indicado. Es decir, si le indica un tamaño de lado de 4, pues tengo que indicar 4 asteriscos por arriba, 4 por abajo y 4 por los lados. Y huecos dentro del cuadrado, porque podríamos hacerlo con asteriscos también, pero eso ya sería otra historia, ¿no? Entonces lo importante del ejercicio es que esté el cuadrado hueco. Así que si quieres intentarlo, pausa el vídeo e inténtalo. Aún así te voy a decir qué pasos seguiría yo para resolver este ejercicio. Bien, los pasos que yo haría serían los siguientes. Lo primero, crear una función para crear el lado de arriba y el lado de abajo, ¿vale? Una función que sea lado y le paso como parámetro un número. Entonces ese número van a ser el número de asteriscos que voy a pintar en un lado, en el lado de arriba y en el lado de abajo. Como va a ser algo que vamos a reutilizar, pues lo hacemos en una función y así podemos pintar una línea de asterisco tanto por arriba como por abajo en la función principal. Luego, una función que haga los lados y el hueco del cuadrado, que esta será la función principal que invocaremos. Y dentro de esta función cuadrado pintaremos el contenido del cuadrado y los lados de izquierda y derecha, y luego pintaremos el lado de abajo también invocando la función. ¿Cómo haría yo para pintar realmente todo este contenido? ¿Vale? No lo de arriba ni lo de abajo, sino esta parte de aquí con su hueco incluido. Pues lo que haría sería un bucle que vaya de 0 hasta el tamaño de los lados, menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque si yo hago un bucle de 0 a 4 me va a pintar 4 asteriscos, 1, 2, 3 y 4, y se va a pasar de tamaño. Pero como yo estoy pintando ya por defecto un asterisco por arriba y otro por abajo, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es restarle 2 al número total de elementos que tengo que pintar, al número total de asteriscos que tengo que pintar, para equilibrar con el lado de arriba y con el lado de abajo. Luego, para pintar el contenido, yo lo que haría, o los huecos, lo que haría sería crear un bucle para pintar esos espacios menos 2 para equilibrar con el asterisco de izquierda y derecha. Este bucle iría dentro del otro y de esa manera, al restarle 2, en lugar de poner 4 espacios, pongo solamente 2, porque este espacio ya está ocupado por un asterisco y este otro también, para hacer el cuadrado en sí. En cada bucle que yo haga tendría que ir concatenando en una variable cada línea del cuadrado. De todas formas, ahora te lo voy a explicar para que lo entiendas muy bien sobre la marcha. Y finalmente, pues mostrar el cuadrado. Eso sería lo que tendríamos que hacer. Así que en la siguiente clase vamos a resolverlo. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser crear una función que nos permita crear lados, es decir, crear filas completas de asteriscos. Por ejemplo, me voy a crear una función que se llame lado y al lado le voy a pasar el número de elementos, es decir, número, por ejemplo, número o n le puedo llamar, o como tú quieras. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es crearme un lado con el número de asteriscos que yo le indique a la función. Por ejemplo, me voy a crear una variable que se llame lado y que esté vacía de momento. Y voy a hacer un for que vaya rellenando esa variable, vaya concatenándole asteriscos en función del número que yo le haya pasado. Por ejemplo, si hago for let i igual a 0, esto sería el inicializador del bucle, y mientras que i sea menor
a número, ¿de acuerdo? Al número de elementos, pues que i vaya aumentando en 1 y vaya iterando, ¿ok? Perfecto, hasta aquí todo bien. Entonces, en cada iteración del bucle yo tengo que ir añadiendo un asterisco para ir formando, por ejemplo, la parte de arriba del cuadrado, por ejemplo. Entonces tengo que hacer lado más igual y le añado un asterisco. Añado un asterisco por aquí, cierro con punto y coma. Y esto, el resultado que me va a devolver, vamos a hacer return, vamos a devolver lado. Ok, si yo ejecuto esta función ahora mismo, si yo hago console.log lado y le paso un número, por ejemplo, quiero que haya 4 elementos por cada lado, pues en este caso si ejecuto el programa, en este caso el ejercicio 10, node ejercicio 6, perdón, el ejercicio 6.js, veo que me saca 4 elementos para ese lado, ok, perfecto, hasta aquí todo bien. Entonces, por ejemplo, si yo quiero pintar el otro lado de abajo, pues lo hago de esta manera, ok, y ya tendría el lado de arriba y el lado de abajo, ¿vale? Por ejemplo, entonces esta función ya no funciona y nos genera el resultado que queremos. Ahora vamos a crear otra función que lo que nos permita sea crear el cuadrado en sí, es decir, el contenido del cuadrado, y aquí dentro de esta función vamos a estar pasando también el número que van a formar cada lado, y en este caso lo que voy a hacer es crearme una variable con LED que se llame dibujo, y esta variable lo que va a hacer es ir guardándome el dibujo de mi cuadrado, ¿de acuerdo? En cada momento me la voy a ir actualizando en cada momento. Por ejemplo, por defecto, primero el dibujo quiero que tenga el lado de arriba del cuadrado, entonces lo que voy a hacer es lado y le paso número también, ¿ok? Y además le concateno un /n para que me pegue un salto de línea. Entonces voy a hacer el lado de arriba y luego voy a hacer también el lado de abajo. Voy a hacer dibujo más igual para concatenar y voy a llamar también a la función lado número para que me pinte el lado de abajo también con el número de elementos que quiero que tenga. De esta manera, si yo hago ahora mismo return dibujo, que va a ser lo que yo tengo que devolver, y luego hago console.log cuadrado y le paso el número de lado, en este caso 4, perdón. Ok, ahora ejecuto mi función y veo que me devuelve este resultado, me devuelve el lado de arriba y el lado de abajo. Ahora me queda crear la parte central y el contenido hueco de ese cuadrado, entonces eso lo vamos a hacer entre estas dos variables, entre estas dos instrucciones. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer un bucle que vaya de 0 hasta el número de elementos para ir pintando cada línea. Por ejemplo, yo voy a hacer for i es igual a 0, mientras que i sea menor a número, pues i más y va a aumentar el contador. Entonces vamos a ver qué resultado nos va a dar. Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser crear una variable contenido. De hecho, la variable la vamos a definir fuera, let contenido, que va a estar vacía de momento, pero le vamos a añadir precisamente contenido, ¿de acuerdo? Vamos a hacer contenido igual asterisco, cerramos con punto y coma. Si yo hago esto, por ejemplo, y actualizo el dibujo más igual contenido más, y le concateno también el /n para que nos permita dar un salto de línea, vamos a ver lo siguiente. Si ejecuto mi programa ahora mismo, veo que me pinta todo este lado del cuadrado, pero ¿qué pasa? Que tiene 4 elementos, entonces yo no quiero que este lado tenga 4 elementos, yo quiero que tenga 2 elementos porque ya tenemos un asterisco por arriba y otro por abajo. Entonces, ¿cómo consigo esto? Pues lo puedo conseguir restándole aquí o empezando desde el 2, el bucle, ¿vale? Ahí lo veo, pues empiezo desde el número 2 hasta el límite de número de elementos que va a tener el lado. Lo puedo hacer así, inicializando en 2, o para quitar esos 2 asteriscos, o empezando igualmente en 0 y aquí haciendo la operación. Menos 2 asteriscos que ya tengo por arriba y por abajo, como más claro te quede, ¿vale? El resultado va a ser exactamente el mismo. Vale, ya tengo este lado pintado también. Ahora tengo que pintar huecos y el otro lado. ¿Qué pasaría si yo en lugar de pintar solo ese lado quiero pintar un cuadrado relleno? Vale, vamos a pensarlo un poco así. Entonces lo que tendríamos que hacer simplemente sería, por ejemplo, comentar esto y hacer un bucle. Hacer un bucle for, le inicializamos una variable x, y mientras que x sea menor al número, es decir, al número de elementos, como al número de elementos o de asteriscos que quiero pintar, pues x más, y de esa manera el bucle va a ir iterando. Entonces al contenido le voy a concatenar también más igual, al contenido ya existente le voy a concatenar un asterisco y le concateno pues un elemento nuevo a contenido. Claro,
Cada vez que yo hago el bucle tengo que limpiar contenido para que esté limpia, para que me meta otra línea de asterisco. Entonces de esta manera voy a ir del 0 al 4. Si quiero que tenga un tamaño de 4 elementos este cuadrado. Entonces de esta manera, si ejecuto, veo que tengo mi cuadrado relleno, ¿de acuerdo? Tiene 4 arriba, 4 abajo y luego tiene el contenido de 4. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el bucle menos 2 y así solamente me hace el contenido de 2. ¿Vale? Y en cada iteración limpio contenido, lo creo vacío y esto me va a crear una línea, una fila. Y esa fila, en cada iteración que hace el siguiente bucle, del 0 al 4, pues me añade, del 0 al 4 me añade esos asteriscos y me crea el cuadrado con su contenido. Pero ¿qué pasa? Que yo no quiero tener un cuadrado relleno. El ejercicio lo que me pide es un cuadrado hueco. Entonces, para poner un cuadrado hueco, esto hay que hacerlo diferente. Hay que empezar contenido con un asterisco, ¿de acuerdo? Para tener siempre en cada iteración que da el bucle principal este asterisco por aquí, y en lugar de concatenarle otro asterisco, lo que voy a hacer es concatenarle un espacio. De esta forma ya esto va a diferir bastante. Si lo ejecuto me genera solamente un lado y los espacios, pero quiero que me genere también el otro lado, ¿vale? ¿Cómo me va a generar el otro lado, el lado derecho del cuadrado? Pues concatenando también a contenido, concatenándole en cada iteración del bucle principal, ¿vale? Pues le concateno otro asterisco. Y de esta manera tengo, en la primera vuelta tengo el primer asterisco del lado izquierdo. Luego tengo un espacio, luego tengo otro espacio hasta rellenar el hueco, ¿vale? Luego tengo otro espacio y otro espacio y luego ya tengo el otro asterisco del lado derecho. Vamos a ver el resultado. El resultado va a ser este, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que estamos mostrando 4 espacios. ¿Por qué estamos mostrando 4 espacios? Porque estamos recorriendo X desde 0 hasta que sea menor al número 4. Empieza en 0, 1, 2 y 3, es decir, muestra 4 espacios. Pero ¿qué pasa? Que como ya hemos añadido un primer asterisco y un segundo asterisco nosotros, pues esos serían espacios que tendríamos que restarle a los que va a mostrar en el cuadrado. Entonces tendríamos que hacer una resta aquí en el número. Y en lugar de tener que mostrar 4 espacios porque el cuadrado tiene unas dimensiones de 4×4, pues en lugar de eso le vamos a quitar 2 porque ya estamos mostrando 2 y de esa manera nos va a mostrar el hueco perfecto, ¿vale? Por tanto ya tendríamos el ejercicio resuelto perfectamente, ¿vale? Y nos devuelve al final el dibujo. Entonces, perfecto, ahora le damos un repaso. ¿Qué pasaría si yo quiero hacer un cuadrado de 10? De 10 por 10, de 10 elementos por 10 elementos. Pues que me lo pinta sin ningún tipo de problema. 10 elementos por aquí, 10 elementos de arriba abajo y los huecos correspondientes. Entonces, ¿cómo hemos resuelto este ejercicio? Muy fácil, hemos creado una función lado que nos va a pintar el lado de arriba y el lado de abajo, haciendo un bucle que nos va a pintar los asteriscos del lado de arriba. Luego hemos creado una función cuadrado que en una variable dibujo vamos almacenando primero el lado de arriba, hacemos un salto de línea, luego en el bucle principal le hemos restado los asteriscos que se van a mostrar por arriba y por abajo de los lados correspondientes arriba y abajo, y de esa manera vamos a hacer tantas filas, ¿de acuerdo? Esto va a ser una fila, tantas filas como son necesarias para pintar el cuadrado, haciendo la pared izquierda del cuadrado con asteriscos, ¿vale? En cada iteración la pared derecha y el contenido del cuadrado en espacios que va a ir desde 0 hasta el número de elementos que debe tener este cuadrado menos 2 porque ya hemos añadido un asterisco y otro para las paredes del cuadrado y de esta manera nos añade los espacios. Y por último le concatenamos al dibujo principal, le concatenamos el contenido, ¿de acuerdo? En cada iteración para hacer cada fila y un salto de línea para hacer la siguiente fila, ¿de acuerdo? Y por último ya le concatenamos al dibujo también el lado de abajo, ¿ok? Simplemente para que te quede claro, esto sería el lado de abajo, esto sería el lado de arriba, esto serían las filas del cuadrado, esto sería el contenido hueco y esto sería pues añadir fila al dibujo, y de esa manera vamos formando el cuadrado y ya está. Esto sería el ejercicio, ya lo hemos resuelto y ya tenemos otra prueba técnica que nos podemos encontrar en cualquier entrevista de trabajo para programador resuelta.